Vamos a esperar que se conecte alguno más. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Sí, se escucha bien. Bien. Entonces, para redondear el párrafo que analizamos justo cuando vino el cambio de bloque, la Constitución le otorga a los partidos políticos entonces el monopolio para la promoción de las candidaturas a los cargos electorales. Fíjense que dice allí, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos. Y son los partidos políticos los que tienen el monopolio de las candidaturas. Por eso yo hoy les dije que la Constitución organiza una verdadera partidocracia, en el sentido de que la organización de la democracia representativa implica necesariamente la existencia de los partidos políticos. Y a los partidos políticos entonces se les confiere el monopolio de las candidaturas. Y a su vez también lo que protege la Constitución es el acceso a la información pública y la difusión de las ideas de los partidos. Nos quedan analizar dos párrafos del artículo 38. El párrafo siguiente establece que el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Es decir, en este sentido, no está del todo permitida el aporte de capitales privados a los partidos, está duramente regulado esto y genera controversia campaña tras campaña. Pero a efectos de garantizar la igualdad, precisamente es el Estado quien debe subvencionar económicamente a los partidos. Generalmente, no sé en cuánto está hoy el Código Electoral, pero es un porcentaje sobre la base del caudal de votos obtenidos que el Ministerio del Interior le debe girar a los partidos. En este sentido, yo creo que es importante saber quiénes son los aportantes de los partidos. Ahora vamos a ver por qué. Y luego dice allí, de la capacitación de sus dirigentes. En este sentido, se creó en el año 2000 el Instituto Nacional de Capacitación Política, el INCAP, que funcionaba en la órbita del Ministerio del Interior. Fue creado durante la gestión de Federico Storani como ministro del Interior, titular de Derecho Político de nuestra Casa de Estudios. Y luego, en el año 2004, me parece, pasó a la órbita de la Jefatura de Gabinete, donde aún se mantiene. Y sigue funcionando este instituto. Y luego, el último párrafo establece allí que los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Y esto es fundamental, porque si uno sabe cuáles son los principales aportantes para la campaña de un partido, claramente puede deducirse para qué lado puede llegar a gobernar o qué intereses puede llegar a beneficiar un partido político. Porque, por ejemplo, esto fue muy claro en las elecciones presidenciales de 1989, donde los dos candidatos principales fueron subvencionados por el mismo grupo económico. En las elecciones de 1989, el justicialismo postuló, luego de la célebre interna con Cafiero del año 88, a Carlos Menem como candidato a presidente, y lo mencioné hoy que jugamos sin arquero. Y el radicalismo proclamó la candidatura del entonces gobernador de Córdoba, Eduardo César Angelós. Ambos candidatos recibieron aportes del mismo grupo económico. $2 millones aportó el grupo Bunge y Born para la campaña del ex gobernador de La Rioja y $1 millón para la campaña de Angelós. Si esto se hubiese salido a la luz, claramente hubiese sido, además de un escándalo que el mismo grupo jugaba a dos puntas, ¿cuál iba a ser el principal beneficiado de la política económica?
Máxime cuando el candidato que terminó ganando prometió el salariazo y la revolución productiva, me refiero a la candidatura de Méndez. Y podía cumplir un salariazo y la revolución productiva apañado, mejor dicho, por un grupo económico históricamente adverso al justicialismo. Y esto fue así, a tal punto que los dos primeros ministros de Economía del gobierno surgido en el año 1989 fueron gerentes del grupo Bunge-Bón, primero Miguel Ángel Roy y luego Néstor Rapanelli. Los dos primeros ministros de Economía de Menem provinieron del grupo Bunge-Bón, que había sido uno de los principales aportantes en campaña. Por eso es importante saber quién está detrás de los partidos, quiénes financian a los partidos. Así, esta es la letra del artículo 38, que es el que regula constitucionalmente entonces a los partidos políticos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿este artículo de qué reforma es? Del año 94, de 1994. O sea que hasta ese momento el tema de los partidos políticos no estuvo regulado para nada por la Constitución. Por la Constitución no, sí teníamos la ley orgánica de los partidos políticos y el Código Electoral de la Nación, pero no a nivel constitucional. Y esto fue algo que fue una obsesión de Alfonsín, el tema de constitucionalizar los partidos políticos, porque veremos que es algo que estuvo plasmado en los intentos reformistas de Alfonsín durante los 80, con el Consejo para la Consolidación, los proyectos del Consejo para la Consolidación de la Democracia, y el artículo y la constitucionalización de los partidos políticos formó parte del núcleo de coincidencias básicas entre las dos fuerzas mayoritarias para la reforma del año 94 también. El tema de los partidos políticos fue siempre una gran obsesión de Alfonsín. Y en esta última parte de este artículo 38 que habla del origen de los fondos, Sí. Con respecto a esto hubo un problemita, ¿no? Con la candidata de esta provincia, ¿no? Sí, aportantes truchos, lisa y llanamente. O sea, hicieron una maniobra porque claramente tenían que blanquear quién puso la plata. El tema es que tenés que ser más vivo cuando haces la maniobra. Porque no puede figurar un jubilado que cobra la mínima aportando 400.000 pesos a la campaña. Lo que pasa es que, claro, esta gente tiene menos calle que Venecia. Viven encerrados en los country, en las universidades privadas, no entienden nada. No entienden nada. Pero después es la leona que combate a la corrupción. Estaba llena de aportantes truchos la campaña. Eso es para tapar los que verdaderamente pusieron el dinero, ¿no? Claro, exacto. O sea, fue una clara maniobra de blanqueamiento de fondos. Claro. Lo tendrían que haber llamado a Pablo Escobar para que los asesore. ¿Alguna pregunta con respecto a los partidos políticos? Están en el punto 53 del programa, dentro de lo que es la bolilla 12. Yo ahora en las bolillas 11 y 12 voy y vengo permanentemente porque el programa no sigue un orden cronológico. Entonces yo las doy conjuntamente, paso de una a la otra, vuelvo de una... Me estaba fijando que el primer punto es la crisis, es la revolución del parque y después pasamos a la revolución a la reforma del 98 en la bolilla 11. Y les acabo de dar partidos políticos que están en la bolilla 12. Antes lo teníamos todos juntos en una misma bolilla, no había problema. Ahora el titular la fraccionó y genera esta cuestión. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sigo? No, siga. Sí, profe. Ahora sí, retomamos el hilo histórico donde lo dejamos antes de esta cuestión teórica. Entonces, reitero, el 12 de octubre de 1892 asumió la presidencia don Luis Sáenz Peña. Un hombre que había sido rosista, que había pertenecido a las filas del Partido Federal de Buenos Aires,
y que cayó en el más notable ostracismo político luego de Caseros. Se dedicó prácticamente a su carrera de abogado, era un gran jurista, Sáenz Peña, terminó siendo ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y digamos, frente a la carencia de candidatos y para abortar la candidatura de su hijo, Roca lo lanzó a la presidencia y así llegó Luis Sáenz Peña. Se tendría que haber quedado en la Corte administrando justicia y no detentar un cargo para el cual no estaba preparado políticamente, porque no lo querían ni los propios ni los opuestos. Era un hombre que estaba allí para ocupar un lugar para el cual no tenía ni amores ni odios, ni apoyos incondicionales ni antipatías manifiestas. Indiferencia era lo que generaba Luis Sáenz Peña. Y esto se vio reflejado en las notables dificultades que tuvo para conformar un gabinete de ministros. Debe haber sido el presidente que más veces cambió de ministerios, teniendo en cuenta el corto tiempo que sería presidente. Vamos a ver que Sáenz Peña no duró los 6 años que manda el mandato presidencial, sino que veremos que renunció a mitad de mandato prácticamente, antes de cumplir los 3 años de mandato. Reitero, fue un momento de suma inestabilidad política y de continuos cambios de gabinete. Y también algo que es trascendente, no por lo que significó en aquel momento, pero sí para trasladarlo a la actualidad, para que vean que no es algo novedoso, fue el primer gobierno que encaró una reestructuración de deuda con los acreedores del país. Una reestructuración de deuda soberana, como le diríamos hoy, llevada a cabo por su ministro de Hacienda, Juan José Romero, que siguiendo la política de Pellegrini lanzó por primera vez un plan de convertibilidad a efectos de sanear la moneda. No es casualidad que cuando en 1991 se lanzó el célebre plan de convertibilidad del Austral, el billete y se creó el nuevo signo monetario peso, el billete de 1 peso que simbolizó el plan, tenía la figura de Carlos Pellegrini, como en la época que se ponía a dirigentes políticos o personajes históricos en los billetes y no animalitos de colores. Pero también, reitero, Sáenz Peña tuvo que lidiar con un grupo opositor. Recuerden ustedes que un año antes se había constituido la Unión Cívica Radical. Y la Unión Cívica Radical comenzará a elaborar durante este periodo de tiempo lo que se conoció como la doctrina del abstencionismo revolucionario. ¿Qué es esto del abstencionismo revolucionario? No participar y no avalar a los gobiernos surgidos del fraude y la violencia electoral, y presionar a los gobiernos para que sanearan el sistema y proclamaran el sufragio universal mediante la revolución armada o la lucha armada. Algunos dirigentes radicales hoy, el radicalismo surgió como un partido que proclamaba la lucha armada, se mueren. Porque el radicalismo fue un partido revolucionario, les guste o no les guste a los actuales dirigentes. Y a su vez también el radicalismo nucleó al viejo federalismo. Claramente el radicalismo se estaba constituyendo en el Partido Popular del país, en el cual confluyeron no solamente los sectores populares de Buenos Aires, sino también una incipiente clase media que se estaba formando, producto del proceso educativo lanzado por la Ley 1420, inmigrantes que se incorporaban al aparato productivo, y sobre todo las viejas familias federales del interior. Vamos a ver que en este primer radicalismo histórico hay muchos apellidos vinculados a próceres federales. El nieto del general Belgrano, el nieto del general Güemes. Muchos viejos federales que se plegaban a las filas del radicalismo. Y a su vez también significaba que muchos sectores, no identificados con la élite gobernante, pero que apoyaron al roquismo en el 80 para imponerle a Buenos Aires la federalización de Buenos Aires, concibieron que ya la figura de Roca había cumplido su cometido histórico, pero que ya no representaba esos intereses que había representado en el 80, sino que claramente representaba el liderazgo de la élite gobernante. Esa fuerza progresista que Roca había edificado en el 80 para imponer la federalización de Buenos Aires y redistribuir la renta de la nación con las provincias, se había amalgamado con la oligarquía terrateniente de Buenos Aires.
Por lo tanto, su ciclo histórico estaba agotado, había perdido su razón de existir. Es este nuevo agrupamiento político que está surgiendo quien levantará las viejas banderas del 80 y las viejas banderas del federalismo. Y en este sentido, en estos constantes cambios de gabinete al cual se sometió el gobierno de Sáenz Peña, nombró, en un momento le encargó a Aristóbulo del Valle, a uno de los líderes del radicalismo porteño, la formación del gabinete. Generalmente se convocaba una figura, forme usted el gabinete, como si fuera un primer ministro. En este sentido, del Valle se reservó para sí el Ministerio de Guerra y convocó a otros hombres del quehacer nacional para formar gobierno. Porque aquí claramente había una visión distinta en el radicalismo. Del Valle consideraba que la revolución se podía dar desde arriba, ocupando cargos gubernamentales, mientras que Alem e Irigoyen sostenían que la revolución debía darse desde abajo. No era el Estado quien tenía que graciosamente darnos el derecho electoral, sino que era el pueblo en el ejercicio de su soberanía quien lo tenía que conquistar, de aquel que se lo había usurpado. Y en efecto, mientras es Aristóbulo del Valle, ministro de Guerra de Sáenz Peña, estalla una nueva revolución radical. Aristóbulo del Valle, reitero, asume, pero sin tener el apoyo de su partido para formar parte del gabinete. Reitero, el partido estaba conspirando y el nombramiento de Del Valle lo catapulta. Estalla una nueva revolución radical con los postulados históricos del radicalismo: pureza del sufragio y libertad electoral, moral y honradez administrativa y defensa de las autonomías provinciales, que fueron los tres lemas básicos del radicalismo durante este momento. Y a diferencia de lo que fue la Revolución del Parque, que para mí la Revolución del Parque no es una revolución radical propiamente dicha, digamos que la Revolución del Parque hubo de todo ahí, tuvo el mitrismo, ¿no? En efecto, Alfonsín solía decir lo mismo: a mí el Parque no fue radical, el Parque fue algo del mitrismo. Yo en esto coincido con Alfonsín y sostengo, la primera revolución radical verdaderamente fue la del 93. Y reitero, a diferencia por ahí de la del 90, que estalló solamente en Buenos Aires, la del 93 estalla simultáneamente en la capital, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de San Luis, en la provincia de Tucumán. Es decir, tuvo un alcance nacional la Revolución Radical de 1893. A tal punto que en la provincia de Buenos Aires se logró expulsar al gobernador mitrista, Eduardo Costa, y poner un gobernador radical. Se decide designar a Hipólito Yrigoyen como gobernador de la provincia, quien claramente ya era el conductor del partido en la provincia de Buenos Aires. Yrigoyen no quiso aceptar. Quien termina asumiendo es quien les mencioné hoy, el nieto del general Belgrano, el doctor Juan Carlos Belgrano, quien por una semana ejerció el gobierno en la provincia de Buenos Aires. Como verán, fue un levantamiento a escala nacional, pero que rápidamente fue sofocado por el gobierno. Obviamente, frente al estallido de la revolución, Aristóbulo del Valle se vio forzado a renunciar. Sáenz Peña designa a Manuel Quintana, aquel que había amenazado con bombardear Rosario en 1878 como ministro de Guerra, y al general Roca como comandante en jefe del ejército para aplastar la revolución. Una revolución que en la provincia, conducida por Irigoyen, había sido un verdadero reloj suizo, una maquinaria perfecta, mientras que la revolución conducida por Alem en Santa Fe fue un verdadero desastre. Alem era ese personaje romántico, de verba inflamada, pero que no podía manejar ni una sociedad de fomento. No era un gran organizador. A diferencia de Irigoyen, que no hablaba en público, que no daba grandes discursos, que no actuaba en superficie, pero que era un conspirador nato, y que tenía la seducción en la palabra corta, en el mano a mano, en el convencerte, en el convocarte, en el traerte. No era un hombre que hablara ante grandes masas como sí lo era Alem. Y esto comienza también a bifurcar la conducción del partido entre lo que significaba Irigoyen y lo que significaba Alem, que a su vez eran tío y sobrino. En efecto, Alem, el apellido real de Alem era Alem, con N, no con M. Se cambió el apellido porque su papá
fue fusilado por mazorqueros luego de caseros. Entonces, para que no asociaran su apellido al rosismo, se cambió el apellido. Hipólito Yrigoyen era el sobrino de Leandro Alem. También, reitero, este movimiento fue importante en Tucumán y en San Luis también logró voltear al gobernador y poner un gobernador radical. Quien sería volteado en San Luis era un tal Videla, abuelo de otro Videla mucho más conocido y mucho más terrorífico también. De allí el odio que también Videla le tenía al radicalismo, porque le habían volteado al abuelito en San Luis prácticamente 80 años antes. Lo cierto entonces es que esta revolución se lanzó, logró poner a Belgrano como gobernador de Buenos Aires, tuvo éxito en San Luis, pero no pudo prosperar, triunfar en todo su alcance. El 25 de agosto se depusieron las armas, y ustedes me dirán, pero si venía bien, ¿por qué no triunfó? Porque Irigoyen tenía eso. Lanzaba la revolución y de repente dice, bueno, hasta acá llegamos, la rendimos. Creo que en esto el principismo de Irigoyen era claro. La revolución es para presionar por el sufragio, no para tomar gobiernos. Esto es para que el régimen se dé cuenta de que estamos vivos, que somos muchos y que tenemos fuerza para hacerlos tambalear. Pero no es la vía para llegar al gobierno. Nosotros lo que queremos son garantías para concurrir a las urnas. No pretendemos llegar al gobierno por la fuerza. Lo que estamos forzando es por una apertura electoral que nos permita concurrir libremente a las urnas. Y si nos toca ganar, gobernaremos, y si nos toca perder, seremos oposición. Pero la idea no es llegar al gobierno por la vía revolucionaria, sino que las revoluciones eran para presionar por el sufragio. A su vez también Irigoyen no era un hombre muy convencido acerca del derramamiento de sangre, sobre todo por su formación filosófica basada en las doctrinas del alemán Karl Christian Friedrich Krause, que apuntaba a una teoría ética intermedia entre el catolicismo y la masonería. Parezco Nelson Castro haciendo así con las manos. Entonces, el krausismo tenía una visión muy particular y muy defensiva con respecto a las instituciones. Pero lo cierto entonces es que la revolución fracasa. Pero de esta revolución claramente hay un liderazgo en emergencia, que es el de Hipólito Yrigoyen, y el desprestigio para otro líder, como era la figura de Alem, y a su vez también del Valle, que debe retirarse sin pena ni gloria del gobierno de Sáenz Peña. Y en este sentido, Alem pretendió lanzar otro levantamiento en el mes de septiembre. Irigoyen le dijo que era una locura, le negó el apoyo, y esto motivó la ruptura definitiva entre tío y sobrino. Para fines de 1893 ya el radicalismo se encuentra al borde de una nueva división. Otra clásica del radicalismo, el internismo y las divisiones. Por un lado, el liderazgo de Alem y por el otro lado, el de Irigoyen. Pero lo cierto es que esta revolución hirió de muerte al gobierno de Sáenz Peña, siguió la inestabilidad permanente del núcleo gubernamental. A efectos de pacificar el país, el Congreso de la Nación decide votar una ley de amnistía para liberar a los presos, a aquellos hombres de la revolución que habían sido encarcelados, juzgados y encarcelados. El presidente se negó a promulgar la ley de amnistía y en este tire y afloje finalmente en enero de 1895 Sáenz Peña renuncia y lo reemplazará José Evaristo Uriburu, un hombre del roquismo, quien precisamente prepararía el terreno para cuando se produjese la renovación presidencial en 1898, el general Roca volviese a la presidencia. Por lo tanto, los 3 años de gestión de Uriburu serían en este sentido: preparar el terreno para el retorno de Roca a la presidencia. Y allí lo tienen, José Evaristo Uriburu, que fue el tío del general golpista de 1930. Como ven, todos acá fueron abuelos de, nietos de. Pero no me imagino las cenas de Navidad en esas cosas. Conocí la casa de Uriburu en Salta. Se debían matar, la verdad. Era un lugar muy chico.
Ahora bien, de la presidencia de Uriburu debemos marcar algunas cuestiones. Durante la presidencia de Uriburu se produce un recrudecimiento del conflicto limítrofe con Chile. Si bien Roca había sentado algunas bases para pacificar el tema, no estaba 100% solucionado. En efecto, todavía no está definitivamente solucionado. Lo que generó una nueva carrera armamentista en el Cono Sur, porque los chilenos empezaron a armarse hasta los dientes, con lo cual el gobierno de Uriburu mandó a fabricar buques de guerra a Europa y a comprar armas, con el peso que eso tiene para un presupuesto, ¿no? Y a su vez también dictó una ley, o promulgó una ley sancionada por el Congreso, que reglamentó la obligatoriedad del servicio en la Guardia Nacional para todos los jóvenes que cumplieran 20 años, como una especie de milicia, darle formación o instrucción militar a los jóvenes de 20 años, que sería un antecedente directo o el paso previo de lo que ya durante la presidencia de Roca, durante la gestión de Pablo Richeri, sería la ley del servicio militar obligatorio. Esta idea de contingentes de tropas surgidas de este tipo de reclutamiento surge como consecuencia del recrudecimiento del conflicto de límites con Chile. También durante el gobierno de Uriburu se llevó a cabo el segundo censo nacional. Piensen ustedes que el primero se había hecho ya en 1869, en época de Sarmiento, ahora se lleva a cabo el segundo. El país tenía un poquito más de 4 millones de habitantes, de los cuales casi la mitad eran extranjeros. Y este censo generó algunas cosas que ahora veremos. Cabe destacar que Uriburu finalmente promulga la ley de amnistía para los revolucionarios del 93. Y durante la presidencia de don José Evaristo Uriburu, se va a producir claramente el despeje en el liderazgo del radicalismo. ¿Por qué? En 1896 morían 2 de los fundadores y principales dirigentes del radicalismo. Me refiero a la figura de Aristóbulo del Valle, y el 1 de julio de 1896 se suicidaba frente al Club del Progreso Leandro Alem. Que se rompa y no se doble, Alem se suicidaba. Con lo cual claramente el liderazgo partidario queda servido en manos de Hipólito Yrigoyen. Los porqués del suicidio de Alem hay que buscarlos en varios factores. En primer lugar, era una personalidad muy atormentada, solía caer en profundos pozos depresivos, a veces tendía a caer en el alcohol, tenía una vida personal muy desordenada, estaba quebrado prácticamente, y en el marco de esos conflictos personales, más la desilusión que tenía con su sobrino, con Yrigoyen, y con algunos lineamientos que estaba adoptando el partido, decide terminar con su vida. Ahora bien, reitero, esto va claramente a consolidar ahora el liderazgo de Yrigoyen en el partido, como veremos. Pero algo que es trascendente para nosotros. El censo de 1895 arrojó algunas conclusiones. En primer lugar, frente a la nueva realidad poblacional del país, estaba desactualizada la base para elegir diputados nacionales. Recuerden ustedes que la Cámara de Diputados se conforma en forma proporcional a la población. El texto de 1853-60, si ustedes recuerdan, establecía un diputado por cada 20.000 habitantes y fracción que no baje de 10.000. Piensen ustedes, en 1869 había 1,5 millones de habitantes, ahora prácticamente se había triplicado la población. Por lo tanto, había que actualizar la base para elegir diputados. Y por otro lado, también, producto de la consolidación del Estado Nacional iniciada en 1880, aquel viejo gabinete de 5 ministerios estaba agotado para cumplir sus funciones. Por lo tanto, como consecuencia de ello, en septiembre de 1897, el Congreso de la Nación sanciona la Ley 3507, por la cual declara la necesidad de la reforma constitucional. Por la Ley 3507 se declara la necesidad de la reforma constitucional. Aquella ley estableció que debían reformarse los siguientes artículos. En primer lugar, el artículo 37, que establece la base poblacional para la elección de diputados nacionales,
El artículo 87 establecía el número de ministros del Poder Ejecutivo y cuáles eran las carteras, y a su vez también estableció la necesidad de reformar el artículo 67, inciso primero, el que faculta al Congreso a legislar en materia aduanera, para instalar aduanas libres en los territorios nacionales del sur. El Congreso determinó que era necesario modificar, en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 30, decidió que era necesario reformar, reitero, el artículo 37, el artículo 87 y el artículo 67, inciso primero. Se llevan a cabo las elecciones para convencional constituyente y en el mes de enero de 1898 comienza a funcionar en Buenos Aires, por primera vez una convención nacional funcionaba en Buenos Aires. La originaria y las reformas del 60 y del 66 había funcionado en Santa Fe, por primera vez una convención en Buenos Aires. Comienza a sesionar entonces la convención constituyente. Y por ahí las reformas que introduciría esta convención no fueron las más trascendentes, pero sí dejó sentado un principio doctrinario sumamente importante, porque definió cuál es el ámbito de competencia de las convenciones reformadoras, cuál es el ámbito de competencia del poder constituyente derivado. Ese poder constituyente derivado que ustedes vieron en la bolilla 1, y no sé si fueron interrogados en el parcial sobre el poder constituyente, yo lo pregunté mucho. Entonces, aquí lo que se va a definir es precisamente cuál es la competencia del poder constituyente reformador. Recuerden ustedes, tenemos un poder constituyente originario y otro derivado, que es el que reforma la Constitución. Lo que se va a establecer aquí, cuál es el ámbito de competencia de la Convención Constituyente, cuál es el ámbito de competencia del poder constituyente derivado. En este sentido, lo que va a determinar esta convención es que la Convención Constituyente es soberana en el ámbito de su competencia. ¿Y qué significa esto de que es soberana en el ámbito de su competencia? O mejor dicho, ¿quién fija la competencia del poder constituyente derivado? El artículo 30 es claro. Corresponde al Congreso declarar la necesidad de la reforma con los célebres 2/3. Por lo tanto, quien marca el temario a reformar es el Congreso al dictar la ley que declara la necesidad de la reforma y convoca a la constituyente. De la ley que acabamos de ver, la 3507, ¿cuál era la competencia que tenía esta convención? Es decir, ¿para qué se había convocado? Para reformar estos 3 artículos que mencioné. Una pregunta, justamente eso. Cuando se declara la necesidad de reforma, ¿ahí también se declara qué es lo que se necesita reformar? ¿O en la convención se habla, se define precisamente qué es lo que hay que reformar? Ha habido de todo en nuestra historia constitucional. Generalmente la ley declara cuáles son los puntos que son necesarios modificar. Okay. Y ahí está la cuestión. ¿Hasta dónde llega el ámbito de competencia de la Convención Reformadora? ¿Está limitada por el Congreso de la Nación o es omnímoda? Puede hacer lo que quiere. En este sentido, claramente, ustedes vieron que el poder constituyente derivado, es un poder de naturaleza extraordinaria. Se convoca y se ejerce para reformar la Constitución y, cometido su objetivo, desaparece. Por lo tanto, no es un poder constituyente propiamente dicho. En esto yo, siguiendo a Vanossi, considero que es un poder constituido de naturaleza extraordinaria. ¿Por qué digo que es un poder constituido? Porque lo establece la propia Constitución originaria. En nuestro caso, ¿de dónde surge la Convención? Del artículo 30. Por lo tanto, el poder constituyente constituye un poder extraordinario, el poder reformador. A diferencia del poder constituyente originario que crea la primera Constitución y que es soberano e ilimitado. El poder constituyente derivado, el poder constituyente reformador, tiene límites, los límites que la propia Constitución le impone. Y la Constitución claramente pone en manos del Congreso la facultad de declarar la necesidad de la reforma y convocar a la Convención. Reitero, la ley 3507
que es la que estamos analizando aquí, estableció la necesidad de reformar 3 artículos de la Constitución. Por lo tanto, si yo digo que es soberana en el ámbito de su competencia, puede tratar solo y exclusivamente los 3 artículos que el Congreso ha considerado que deben modificarse. Cualquier reforma por fuera del temario que el Congreso le ha fijado a la Convención podría considerarse que es nulo. Ahora, dentro de su ámbito de competencia, es decir, en el caso concreto de esta ley, de estos 3 puntos, ¿quién lo considera nulo? ¿cómo? ¿El Congreso lo vuelve a considerar nulo? Si sucediera que se tratan otros temas. Es otra discusión en teoría constitucional. ¿Quién podría declarar la nulidad? Porque el artículo 30 es muy escueto. Claro, eso es lo que yo iba a preguntar, porque ¿a qué se hace referencia con que lo establece la Constitución? ¿Al artículo 30, que solo el Congreso puede decidir qué artículo reformar o no? Porque a mí no me queda claro que en ese artículo 30 diga que el Congreso... Ahí está el tema. El artículo 30 es muy vago, muy ambiguo. Por lo tanto, son las propias convenciones reformadoras quienes se han dado a la tarea de interpretar cuál es su ámbito de competencia. O sea, esta convención, veremos, fijó un criterio. Las convenciones que vienen tranquilamente podrían establecer otro criterio. Y hay que ver también cómo juega aquel poder que se arrogó el control de constitucionalidad. Porque veremos que en el año 94, o mejor dicho, con motivo de la reforma del año 94, la Corte declaró la nulidad de una reforma constitucional con respecto a la cláusula de la edad jubilatoria de los jueces, el célebre caso Fait. ¿Y quién le confirió a la Corte la facultad de declarar la nulidad? Se la robó, y como yo tengo el control de constitucionalidad, yo lo puedo hacer. Y veremos que en el año 2017, en el caso Schifrin, la Corte cambió el criterio. Lo que pasa es que lo voy a ir marcando en cada momento histórico, para no hacer algo inabarcable. Por eso yo me estoy ciñendo aquí, a 1898. Y reitero, cuando se corte seguimos unos minutitos más para redondear este tema, porque considero que es importante. Y nos quedaría muy lejos cortar hoy y seguir mañana. Creo que tiene que ser cerrado. Reitero, la ley 3507 marcó que puede reformarse el 37, el 87 y el 67, inciso primero. Ese es el ámbito de competencia de la Convención Reformadora. Ahora, dentro de ese ámbito de competencia es soberana, por lo tanto puede reformar los 3, puede reformar 2, puede reformar 1 o puede no reformar ninguno. Porque dentro de sus propias atribuciones, y del temario que me sometió el Congreso, yo analizo, estudio, debate y digo, reformo 1, reformo 2, reformo 3 o no reformo ninguno. Lo que no puede hacer la Convención Constituyente es reformar por fuera del temario que le sometió el Congreso. Porque esta Convención interpretó que su competencia está fijada por la ley declarativa de la necesidad de la reforma. ¿Por qué esta Convención discutió esto? Porque pasaron cosas en esa Convención Constituyente, como veremos. Hubo 2 pedidos, uno presentado por un grupo de ciudadanos para separar la Iglesia del Estado definitivamente, y un proyecto presentado por un grupo de convencionales para otorgarle representación en la Cámara de Diputados a los territorios nacionales. Si bien el artículo 37 era materia de reforma, no estaba expresamente incluido a esta cuestión. Por lo tanto, debieron discutir si tenían